Zacarías 11. Es un capítulo difícil por las imágenes y la forma como está escrita. Vamos a hablar el tema sobre los falsos pastores, los falsos líderes, los falsos ministros, y vamos a tratar de aplicar entonces sobre cuando vivimos un cristianismo falso. ¿Okay? Pero antes de eso, los primeros 3 versículos está escrito en una forma poética en el hebreo original. Esto no lo vemos obviamente en el español. Y habla sobre el juicio que Dios da a las naciones de alrededor de Israel. Empieza el versículo, permítame leerles. Dice así: Oh Líbano, abre tus puertas y consume el fuego tus cedros. Aullar, oh cipres, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullar, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros, de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Entonces habla del Líbano, y Líbano era la parte norte, que era del territorio, si se recuerdan, de Fenicia. El Líbano hoy en día, ¿okay? La parte del norte. Y la parte de Fenicia era conocido por una parte porque tenía poder militar. Y acá Dios les está diciendo a este pueblo, Líbano, Fenicia, que abra sus puertas en un sentido que van a ser destruidos. Recuerdan que eran ciudades amuralladas, que estaban sobre colinas, es como los pueblos vivían, ¿no? En ciudades amuralladas. Y al decir abre tu puerta, en un sentido está tratando de decir que sea vulnerable al ataque de los invasores. Entonces acá se está anunciando ataque y dice por fuego, el fuego los va a consumir. ¿Okay? A los de Fenicia. ¿Se recuerdan un personaje que era de ahí? Hay un personaje bíblico específicamente que era de Fenicia. Y era la esposa de Acán. ¿Se recuerdan el nombre ese? Jezabel. Ok, ella era de Fenicia. Su padre era el rey de ahí, ¿no? El príncipe, el gobernante. Entonces Acán, por atar lazos, Israel del norte, por estar bien con Fenicia y tener poderes, se unen en matrimonio, la hija con el rey, se unen en matrimonio. Entonces así durante el periodo de Acán están bien en paz entre los fenicios y los israelitas, las 10 tribus del norte. Pero lo que vemos en los relatos durante Elías, ¿no? Lo que vemos en los relatos está en Reyes. Lo que vemos en los relatos es que esta mujer trajo la adoración a Baal a Israel. Es la que propició la adoración a Baal y trajo sus sacerdotes, sus profetas, y el marido, por querer agradarle, ojo que es importante que el marido agrade a su mujer, pero no en todo, porque hay cosas malas que no debemos de ser agradadas. El marido, por querer agradarle a ella, se vendió y dejó entonces que la adoración de Baal se inicie en Israel del norte. Antes de acá, ¿recuerdas a Jeroboam? Él es el que dividió con Roboam se dividió el reino, el hijo de Salomón. Hay un poquito de historia. Después Jeroboam dijo, como Roboam no quiso quitar los taxes, pero quiso ponerle más yugo, Israel del norte dice, nosotros nos vamos a dividir de ustedes porque no queremos tener nada. Entonces se dividió como un país, un reino, y Jeroboam fue el cabecilla, el que dijo, yo me voy a encargar de ustedes. Y él instaló entonces lugares de adoración en el norte para que no tengan que bajar a Jerusalén a adorar en el templo. Y puso Baales. ¿Okay? Ahora, esto eran los becerros que habían puesto Israel en el desierto con el tiempo de Moisés, donde no es que adoraban al becerro, sino que esos representaban a Dios. Empezó como algo inocente. Vamos a representar a Dios como el templo representa a Dios en Jerusalén y no podemos ir al templo, estamos peleados. Entonces yo voy a poner becerros en estos lugares para que ellos representen a Dios, pero vamos a adorar al verdadero Dios. Y claro, eso llevó a la adoración pagana, falsa, porque nuevamente se actuó en contra de la voluntad de Dios. Y entonces con esta mujer se instaló oficialmente en el reino la adoración a Baal. Y Baal era el dios de los truenos. Ya era un dios oficial de los fenicios y de los que vivían alrededor. El dios de la lluvia. El dios de la lluvia. ¿Okay? Entonces Dios está dando juicio
al Líbano y va a decir, van a ser consumidos. Y entonces se usa la palabra aullar, que es lamentar, ¿no? Que va a haber lamentaciones. Y nuevamente es lenguaje de, va a haber juicio, van a ser destruidos. Se menciona la riqueza del Líbano. Árboles magníficos van a ser derribados, encinas de Basán, bosques espesos. Esas son las riquezas del Líbano. Eran conocidos porque tenían muy buenos árboles, buenos árboles, tan buenos que de ahí vino los árboles para la construcción del templo. ¿Okay? Los cedros, ¿qué más ven ahí? ¿Ah? Ciprés y otro más. Cedro, ciprés y... Ciprés es aulla. No. No. Cedro, ciprés son... Cedros y cipreses, ¿no? Ajá. ¿Alguien tiene otra traducción? Sí. Encinas de Basán. En las encinas de Basán, ¿ok? En las partes de... Ok, entonces está hablando que estos bosques que eran impenetrables, estos bosques que eran impenetrables, van a ser penetrables y destruidos. ¿Ok? Entonces en el versículo 3 tenemos el lamento de los pastores. Y nuevamente los pastores, si los bosques van a ser destruidos y los árboles van a ser cortados, ¿no? Toda la forestación va a ser destruida, entonces los pastores que apacientan sus ovejas van a llorar porque van a perder su tierra. Esa es la imagen que se está dando. Y es una metáfora para decir que toda la habitación natural del Líbano va a ser destruida. Lo que los hacía orgullosos, lo que era un punto de orgullo, va a ser destruido. Entonces como que venga juicio de Dios y nos anuncie que un parque nacional hermoso de nuestro país va a ser destruido. Ven ustedes, es donde los está, porque eso era el orgullo de ellos. Ven ahí el versículo 3. La gloria del Jordán también es destruida. ¿Okay? El Jordán era la otra parte del plano, ¿okay? Que también era conocida por mucha forestación, vegetación, ¿okay? También va a ser destruida. De tal manera que no va a haber lugar para los leones. ¿Ven ahí? Versículo 3. Ok, esos son los primeros 3 versículos. De ahí del versículo 4 al final, habla sobre 2 tipos de pastores. Y acá pastores es símbolo para líderes. ¿Ok? Vamos a ver la venida de un líder santo que es reemplazado por los líderes falsos. ¿Ok? Vamos a ver eso. Y acá entonces vamos a ver que el buen pastor es representado en la figura del Mesías. El buen pastor es representado en la figura del Mesías. Y nuevamente Jesús usó este tema para hablar y referirse a sí mismo cuando él dijo en Juan 10 que él es el buen pastor. Miren ustedes entonces la figura de los pastores malos. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 4. Dice pastorear la grey de Dios, las ovejas que están destinadas para la matanza. ¿Okay? Y esto implica que los mismos líderes de Dios, de Israel, como los líderes paganos, estaban explotando tanto al pueblo de Dios que los tenían listos para destruirlos. Entonces voy a parar ahí y les voy a preguntar, según este pasaje, y vamos a ver otros pasajes, pero ¿cuáles son, me hago la pregunta, cuáles son las características de los falsos pastores? ¿Cuáles son las características de los falsos ministros, de los falsos líderes? Y también podemos sacar entonces cuál es la característica del falso creyente. Vamos a enfocarnos en el líder, ¿ok? Y ahí vamos a aplicar. Según el versículo 4 y lo que hemos leído en el capítulo 10 antes, el falso pastor busca lamentablemente la destrucción de sus ovejas. ¿Ok? No cuida por ellas. Es como un gobernante que dirige el país para enriquecerse y le da un bledo si el pueblo se muere de hambre.
¿ok? No le interesa. ¿Ok? No solamente sucede en la política, pero acá Dios está denunciando que los líderes del pueblo, en vez de guiar al pueblo a aguas mansas, a descanso, como dice el Salmo 23, de Jehová es mi pastor, me hará descansar, me guía a comer, me guía a relajarme, me da refresco, prepara mesa delante de mí. Estos pastores preparan la matanza para sus ovejas. ¿Ok? O sea, al matadero. Llevan sus ovejas y esos son símbolos. No es que Dios está hablando de canibalismo, pero son símbolos para decir que los líderes falsos no se preocupan en el bienestar de sus ovejas. En el bienestar de la gente. En el bienestar de la gente, bienestar espiritual, en el bienestar de las personas, ¿no? En preocuparse de ellos. Ok, versículo 5. No solamente eso, pero se enriquecen a costas de ellas y claman a Dios. Dice, a las cuales matan sus compradores, y es una forma de vender, venden a sus ovejas, no les interesa sacar ganancia, y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. O sea que atribuyen la ganancia que ellos tienen, que Dios me ha bendecido. Y ellos piensan también que ellos van a ir unpunished. Ajá, sin castigo. Sin castigo. Sin castigo. Entonces, Dios en Deuteronomio 27 al 29 habla que cuando se obedece, hablando a su pueblo, se obedece la ley, hay bendición. Cuando se desobedece, castigo. Pero acá tenemos pastores actuando mal, Piensan que nos van a castigar. piensan que no van a ser castigados y dicen Dios nos está bendiciendo porque estamos ganando, tenemos ganancia. O sea, me está yendo tan bien el ministerio, la iglesia está tan llena, tenemos tanto dinero, eso significa que estoy haciendo bien porque Dios me está bendiciendo. ¿Ven? Y entonces tergiversan lo que dice Dios. ¿Se recuerdan ustedes a alguien que quiso vender a su pueblo? En un sentido así figurado, hablado. Hay un personaje en la Biblia interesante que fue comprado por plata para maldecir al pueblo de Dios por el rey de Moab. Balán. Ok, entonces está la historia de Balac y Balaam. ¿Se recuerdan esa historia? Esa está en Números. ¿Por qué no la vemos? Números. ¿Número qué? Números, a ver si la encuentro. Capítulo No están los desafíos, ¿no? No, después. 23. Podríamos hablar en el Nuevo Testamento del caso de 20, Dios, 23. 24. 23, 24, 22, ya. El número en inglés. Empieza desde el 22, ¿no? Numbers. Empieza Números 22 Capítulo 22. en adelante. Empieza, es una historia, porque son 3 capítulos, ¿no? Es una historia fascinante para que lo lean y por cuestión de tiempo no la vamos a leer. El número 23. Ahorita les voy a decir qué versículo vamos a leer, pero déjenme contarles esta historia. La historia se trata del rey. Israel iba a cruzar el Jordán, ¿ok? Porque estaba en la conquista con Josué. Y había un rey de los moabitas que quiso maldecir a Israel para que no tomen su territorio. Entonces llama al profeta Balaam, que llama al profeta Balaam para que maldiga a Israel y así no tomen posesión de su territorio. Pero Dios era un profeta de Dios, porque Dios le había revelado a Balaam, al que tú bendicieres será bendecido y al que tú maldijieres serás maldecido. Y Balaam conocía que Israel era el pueblo que Dios había bendecido y que le había dado la tierra. Si ustedes leen el pasaje, Balaam sabía eso. Pero Moab viene y le dice, ¿cuánto quieres para que me maldigas? Porque Moab sabía que Dios le había dicho a Balaam, el que tú maldijieres será maldecido y al que tú bendicieres será bendecido. Moab sabía eso, miren cómo viajan los chismes, ¿no? Las noticias. Entonces le dice al profeta de Dios, ¿cuánto quieres para que maldigas a Israel? Balaam sabiendo que Dios había bendecido a Israel porque le está dando la tierra. Y entonces la historia dice, es un poco cómica, que él dice, voy a orar y voy a buscar la voluntad de Dios. Y Dios le dice, no,
no vas a, es mi pueblo. Entonces va el profeta y le dice, no puedo maldecir porque Dios me ha dicho que no. Y yo no puedo hablar lo que Dios no me ha dicho. Entonces el profeta, el rey regresa otra vez y le dice, más dinero. Tiene una pesa más grande y le dice, te voy a dar tanto para que maldigas. Y el profeta se rasca la cabeza, ¿no? Y ve el dinero, es como ganarse la lotería. Y dice, déjame orar de vuelta con Dios. Como que si Dios va a cambiar de opinión, ¿no? Y como que cuanto más dinero hay que buscar más la voluntad de Dios. Y es algo así cómico. Y él va y nuevamente es no. Se va entonces Moab y dice, por algún precio tiene que caer el profeta, ¿no? Y regresa y dice, te voy a ofrecer tanto dinero, más todavía. Y él dice, bueno, vamos por el camino, vayamos entonces a hacer sacrificio y veamos si Dios cambia de opinión. ¿No? Narra a ver si en el camino Dios se enoja con su pueblo, como que si Dios fuera un Dios caprichoso, ¿no? Relegado a una tribu. Y van entonces a ofrecer sacrificio. Y voy a leer entonces acá donde me detengo. Miren el versículo. Capítulo, ahí les digo. Como el 15. No, vamos al 22. De 23 o 24. Porque Dios, Sí, no. el burro, el asno le habla al profeta para decirle la voluntad de Dios que no haga eso, ¿no? O sea que Dios le dice claramente su voluntad. Pero entonces llegamos al capítulo 22, versículo 36. 35, porque Balaam insistía, Señor, pero seguro que no quieres maldecir a este pueblo tan rebelde y murmura contra... murmura, es un pueblo tan rebelde, seguro que no quieres maldecir. Y entonces versículo 35, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, mira lo que Dios dice, ve con esos hombres, bueno, haz lo que te da la gana, le dice Dios, ¿no? Pero la palabra que yo te diga, esa hablarás, o sea, que le ponga en la boca. Así Balaam fue con los príncipes de Balac, o sea, se fue como Moab. Se fue porque Dios ya dijo, haz lo que te anda y haz lo que te da la gana, pero al final yo voy a hablar a través de tu boca, ¿no? Versículo 36. Oyendo Balac, estamos números 22, 36. Oyendo Balac que Balaam venía, muy contento salió al fin, ¿no? Al fin va a hacer lo que le dije. Salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Y por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas podré ahora hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Hasta ahora Balaam está bien, pero porfiado, ¿no? Él contendía. Y fue Balaam con Balac y vinieron a este lugar, Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes, ofrecieron sacrificio, hicieron un ritual religioso. Y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Al día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir al monte. Y desde ahí vio los más cercanos del pueblo. Vio a Israel, ¿no? Capítulo 23. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, este es el profeta, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. A ver si podemos cambiar la mente de Dios. Vamos acá a tratar de ser bien religiosos para Dios, sacrificar, a ver si Dios pone en mi boca maldición y así me llevo el tesoro que me estás dando, ¿no? Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero a cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. ¿Ves que Balaam insistía porque quería el dinero? Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él y he aquí que estaba él junto a su holocausto, él todos sus príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab de los montes del oriente. Ve, maldice a Jacob, ¿no? Esta es la parábola que Dios le da al profeta para que le dé al rey. Ven, excreta a Israel. ¿Por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde lo collado lo miraré. He aquí un pueblo que habitaré confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el pueblo de Jacob? El número. Entonces está hablando de lo grande que va a ser Israel. Muera yo la muerte de los rectos y mi postrería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Porque está bendiciendo, está pronunciando. Te he traído para que maldigas a mis enemigos, para eso le está pagando.
y he aquí has preferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová me ponga en mi boca, es lo que Dios le había puesto. Hasta ahora todo va bien. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente lo más cercano verás y no lo verás todo, y desde allí me los maldicirás. Y nuevamente sucede, no ofrecen holocausto, se da el encuentro, y versículo 17, nuevamente, versículo 18, otra parábola, ¿ok? Bendición, versículo 20, bendice al pueblo, ¿ok? Y seguimos entonces, versículo 25. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga que tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y lo llevó otra tercera vez, ¿ok? Al Balaam preparó nuevamente sacrificios, hizo todo lo que, el sacrificio, el ritual, capítulo 24. Cuando Balaam, que parecía bien a Jehová que él bendiciese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de Gura, sino que puso su rostro hacia el desierto. ¿Ok? Dios seguía bendiciendo a Israel. Lo interesante de este pasaje que seguimos hablando es que Balaam hace algo totalmente en contra. ¿Sabes lo que hace Balaam? Ya que no puedo maldecir a Israel, porque Dios está hablando a través de mí, te voy a decir a ti, Balac, rey de los moabitas, cómo vas a poner tropiezos sobre Israel para que pequen contra su Dios y sean malditos. Wow. Eso es lo que hace Balaam. Si ustedes siguen leyendo, les dice a Balac, te voy a enseñar cómo hacerlos caer para que Dios se enoje y les mande castigo. Miren hasta dónde llega el amor al dinero. Profeta de Dios, conociendo la voluntad de Dios, pero vendido por cuánto pesaba en la balanza. ¿Ok? Sabiendo la voluntad de Dios, sabiendo los designios de Dios. Quería hacer su voluntad. Su voluntad, pero como sabía que de esta manera no puedo con Dios, porque Dios sigue bendiciendo, entonces vamos a buscarle el truco de cómo ellos caigan, hacerlos pecar a Israel. ¿Okay? Y ustedes leen entonces en el capítulo 25 y saben cómo los hizo pecar a Israel. Es un truco antiguo, no tiene nada nuevo. Y de esto vamos a hablar en la integridad sexual. Las mujeres bellas y el rey sacó a todas sus mujeres bellas del pueblo Hizo que se enamorara del pueblo. y las puso ahí para que los israelitas que estaban en el desierto, pobrecito, pasando hambre y necesidad, se las puso ahí a desfilar. Y entonces capítulo 25 dice, empezaron a fornicar. Entonces así la ira del Señor se encendió contra sus hijos, contra Israel. Ustedes seguirán contando. Es interesante porque así actúa el maligno. Nos quiere hacer caer. Obviamente el maligno actúa bajo la soberanía de Dios. No es que actúa y Dios no sabe. Tiene que tener el consentimiento de Dios. Actúa bajo la soberanía de Dios. Pero sabe al ser humano, conoce nuestra naturaleza, en qué hacernos caer, en lo que más somos tentados y nos hace caer. Entonces puede ser que el líder sea tentado, quizás no con el dinero, pero con la fama. No, quizás no le interese un sueldo grande en su iglesia, pero le interesa que la iglesia esté llena y reventando hasta el final, porque de eso depende su imagen. Exacto. Quizás no le interese ni el dinero ni la fama, pero que todo el mundo hable bien de él. Que sea querido, que sea amado. Ay, no hay como este pastor, el pastor es un santo, mi pastor, no hay como mi pastor, y ahí se siente pues en la gloria. Entonces hay una tentación, ¿no? Que hay que cuidar. Y la tentación de Balaam era el dinero. Llegamos a Judas, y voy a terminar ahí porque la segunda parte vamos a hablar otras características del falso, pero el primero es, vende a sus ovejas por dinero. Judas, y ahí vamos a terminar. Miren lo que dice el librito de Judas, es el librito antes de Apocalipsis. Menciona 3 personajes. Uno lo estudiamos allá en la escuela dominical, lo mencioné. ¿Okay? Quizás la próxima semana menciono a Coré. Judas, versículo 11, es un capítulo nomás.
dice, hay de ellos, y está hablando de los rebeldes que se rebelan contra Dios, ¿no? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es el camino, recuerdan, la descendencia, la simiente del mal. No, no la simiente. De crear una sociedad independientemente de Dios, a pesar que Dios le dio años y vida, y le dijo, el pecado te está asediando a la puerta, pero tú tienes que dominarlo, no me interesa Dios, yo hago mi vida con lo que me da la gana, y se fue y construyó ciudades. Ese fue Caín. En vez de arrepentirse, renegó contra Dios y se independizó de Dios. ¿Okay? Hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín, vivir vidas independientes negando a su creador, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Han leído juntos? ¿Ven? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ven que Balaam percó por querer, ante Apocalipsis, por lucrar, por codiciar. Versículo 11, es un capítulo pequeño y habla sobre las falsas doctrinas, los falsos maestros. Versículo 11. ¿Elogio de Demetrio ese? No, acá, versículo 11. Es chiquitito que se te pierde. Versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Yo les recomiendo que lean Números, esos capítulos, para que vean bien a detalle el error de Balaam. Porque a pesar de que Dios le dijo a Balaam, al que tú bendicieres, yo bendeciré, al que tú maldijieres, él usó esa oportunidad para sacar ganancia. Pero a pesar de eso, Dios le dijo, no, para mi pueblo no voy a maldecir. He bendecido, le estoy dando la tierra. Y él vio la manera de cómo hacerlos caer para que Dios los maldiga, porque el dinero sonaba, la bolsa sonaba, hasta que se le ocurrió una idea, una brillante idea a Balaam, y es haciendo pecar a Israel. Solamente así ellos caen en castigo. Y entonces los hizo fornicar con las bellas mujeres de Moab. ¿Ok? Y entonces se menciona el otro, y perecieron en la contradicción de Coré. Ese es otro caso en Números que quizás la próxima semana lo veo, que también sería interesante que lo estudien. Coré fue el que murmuró contra Moisés y Aarón y quiso levantarse para formar otro líder. O sea, esta es la clásica, ¿no? No estoy contenta con mi pastor, vamos a formar la reunión para sacar al pastor y poner a otro. ¿Me entiendes? El serruchar el piso. Y ese fue el pecado de Coré. Murmuró contra el líder que Dios había puesto. Y Moisés no era perfecto, tenía sus pecados, pero Dios lo puso ahí y fue un siervo de Dios. Dios lo llamó su siervo. Y Aarón, pero Coré no estaba feliz con el trabajo, tenía sus quejas y murmuró. Bueno, no todos en las épocas hemos estado felices con nuestros pastores, pero eso no nos da el derecho de murmurar contra ellos, porque eso es pecado. Murmurar contra el líder. ¿Qué debemos hacer entonces? Si estoy fastidiada con mi pastor, presentarme ante él, decir, mire, esto no me gusta, o por qué esto, o presentarlo ante Dios, Señor, tú lo pusiste, tú sácalo, o tú, por favor, ilumínale. Pero el fomentar, porque lo que hizo Coré es que reunió a la congregación y murmuró. Y eso fue pecado. Hizo división. Entonces, eso es abominación. otra característica de la falsedad, la murmuración, ¿okay? Entre los líderes de Dios. Voy a parar ahí, porque es un tema extenso y lo único, si lo podemos resumir que hemos visto hoy, los primeros 3 versículos de Zacarías es poesía, hablando en contra de Damasco, hablando en contra del Jordán y hablando en contra de los lugares que eran de orgullo para ellos. Dios dice, los voy a destruir, los voy a consumir. Y de ahí se dirige a los líderes de su pueblo, llamándole pastores, aquellos que venden a sus ovejas por ganancia, por beneficio, como Balaam. Por beneficio, y aquellos que dicen, Dios me está bendiciendo porque miren el fruto de la congregación. Y entonces cuando ustedes siguen más adelante van a ver que Dios no es así, no es así. O sea, sí, tener es bendición de Dios. Claro que sí, no podemos confundir que lo que Dios nos da es bendición. Pero cuando tenemos a costa de la opresión de otros, de la vida espiritual de otros, entonces es pecado. Ya no es bendición, es actuar mal, ¿no? Y eso fue el caso de Balaam. Ok, voy a parar ahí para poder tener nuestro tiempo de
preguntas o respuestas.